voceros de la comunidad. Sí, vamos con las noticias del mediodía, que acá me están empujando por el reloj, pero un oyente me dice también al 301-764-4108 que sí, que hay una nueva moción de censura contra el ministro de la Defensa, precisamente convocada por el representante Uzcategui por la situación de orden público. Es que con quien uno hable en las regiones dicen que la cosa está muy complicada. Vamos con las noticias del mediodía. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y como siempre, hasta ahora nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para que usted esté actualizado de lo más importante que sucede en Colombia y en el mundo. Y en medio del caos, las denuncias de usuarios del nuevo modelo de salud para los docentes y de los polémicos audios del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, avanza en la Casa de Nariño la reunión del FOMAC para intentar encontrar una hoja de ruta que solucione el mal funcionamiento del sistema. Caterina Ávila. Sobre las 10 de la mañana llegó a Casa de Nariño Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, que es la gran señalada del Gobierno Nacional como responsable del caos en el sistema de salud para los maestros. Aunque hay varias denuncias por malos funcionamientos, para el presidente el sistema sí está operando. Obviamente siempre estamos trabajando continuamente para que el sistema funcione mejor cada día, y precisamente aquí venimos a reuniones de trabajo al respecto. Pues precisamente hay reunión del FOMAC y vamos a hacer plan de trabajo para hacer el mejoramiento continuo. A este encuentro no asiste el presidente Gustavo Petro, quien sigue insistiendo en que su nuevo modelo de salud funciona a pesar de las fallas en la entrega de medicamentos y las múltiples denuncias de algunos usuarios. 12 del día, 3 minutos, cambiamos de tema porque desde la oposición se radicó una petición para que el presidente de la República, Gustavo Petro, responda en un plazo máximo de 5 días acerca de lo dicho por Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde aseguró que la corrupción dentro de esta entidad rebasó los 380.000 millones de pesos. Carolina Otero. Sigue la polémica en la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. El representante de la Cámara, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, radicó una petición para que en un plazo máximo de 5 días el presidente Gustavo Petro responda sobre las declaraciones del exdirector de esa unidad, Olmedo López, donde afirma que se entregaron 180.000 millones de pesos en contratos y otros 200.000 millones separados para la agenda del año. En ese sentido, en este documento se le solicita al jefe de Estado responder específicamente quién dio la orden sobre el manejo de los 380.000 millones mencionados públicamente por López, y además decir cuál fue la destinación del mismo. 12 del día, 4 minutos, y organizaciones sociales y campesinas del departamento de Caquetá piden la intervención del presidente Petro y de organismos humanitarios ante la guerra entre las disidencias de las FARC, que ya deja más de 10 muertos. Aseguran que ya habían advertido sobre lo que iba a suceder en la zona. Carlos Andrés Pérez. Según un comunicado de la Coordinación Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá, varias personas han sido asesinadas producto de los enfrentamientos armados entre Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC en los municipios de San José de Fragua y Currillo. Al parecer, sus cuerpos fueron encontrados a orillas de la carretera y en otros sitios públicos. Así lo señala el mismo documento, donde además aseguran que varias familias tuvieron que huir de la zona. Las comunidades exigen al presidente Gustavo Petro intervenir de manera inmediata y a los grupos armados que hagan un cese a esta escalada de violencia.
Y el presidente de la República se salvó de pagar una multa de miles de millones de pesos, concretamente de 22.000 millones de pesos por el escándalo de basuras en Bogotá. Recordemos cuando fue alcalde, en las últimas horas hubo una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó echar para atrás un fallo de responsabilidad fiscal. La noticia hasta ahora, Juan Esteban Quintero. Esto se traduce en una victoria para el presidente Gustavo Petro al ser un pleito jurídico que duró varios años y lo libra de pagar una gran suma de dinero. Hablamos de 22.170 millones de pesos. La decisión la tomaron los magistrados Óscar Armando Dimaté, César Giovanni Chaparro y Moisés Rodrigo Mazabel. Por otra parte, el tribunal también solicitó a la Contraloría de Bogotá anular la condena de responsabilidad fiscal no solo al actual mandatario, sino a María Mercedes Maldonado, Alberto Merlano y Gerardo Ardila. Los exfuncionarios de la alcaldía de Petro tenían que pagar una suma total de 75.483 millones de pesos. En su momento, el presidente Gustavo Petro aseguró que esta cifra era impagable. Cabe mencionar que en 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de más de 80.000 millones de pesos al Acueducto de Bogotá y a la UAEPS. Este monto fue pagado por la administración de Enrique Peñalosa, lo cual, según la defensa de Petro, abrió el camino para que la Contraloría declarara un detrimento patrimonial. Y Felipe García nos tiene una historia aterradora en Bogotá. Una niña de 4 años murió tras caer de un 9º piso en la capital, al parecer por un descuido de quien la cuidaba. Un lamentable hecho tuvo lugar en las últimas horas en un conjunto residencial del barrio El Salitre, de la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, una pequeña de apenas 4 años cayó del 9º piso de un edificio residencial, donde vivía con sus padres y pese a que fue auxiliada, murió por la gravedad del impacto. El coronel Germán Saavedra es oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá. Trasladan a la menor al centro médico tratando de preservar su vida. Lamentablemente, a pesar del trabajo de los galenos, la niña fallece. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación para determinar cuáles fueron las causas exactas de la caída de la menor de edad del 9º piso del edificio. Al parecer, de acuerdo con las primeras versiones, se trataría de un descuido por parte de sus padres. Y el Consejo de Estado está anunciando la fecha en la que se va a llevar a cabo la audiencia de pérdida de investidura en contra de los 10 congresistas. Recordemos que donaron la plática a la vaca convocada por la gobernación para terminar las vías G en el departamento de Antioquia. Andrés Carmona, ¿cuándo es la fecha? Así es, Lobodan, buenas tardes. Será el próximo miércoles 19 de junio cuando deberán comparecer ante el Consejo de Estado los congresistas del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Felipe Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y el liberal Julián Peinado. Esta audiencia está enmarcada en la ley 1881 de 2018 que establece el proceso de pérdida de investidura y allí los congresistas tendrán la oportunidad de explicar en alegatos finales al magistrado ponente César Palomino Cortés los argumentos por los que no estarían incurriendo en una inhabilidad al haber donado a la vaca convocada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como alternativa para financiar las vías 4G del departamento y que con corte del 14 de mayo ha recaudado 5.412 millones de pesos. Señala el auto que el despacho del magistrado ya cuenta con todas las pruebas para tomar una decisión al declarar concluida la etapa probatoria y negó por innecesarias las demás solicitudes que se habían hecho por parte de los abogados defensores de los congresistas. Posterior a ello, el magistrado tendrá 2 días para presentar ponencia y citará a la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura para estudiar y discutir dicha ponencia. La decisión se tomará por mayoría de los votos de los miembros que la integran. Y ya que usted está en el departamento de Antioquia, Andrés, le cuento que en esa región hay mucha preocupación en el gremio de los médicos por la escasez de medicamentos anestésicos para llegar a cabo cirugías, por lo que son varias las personas que se están viendo afectadas a la hora de esperar los procedimientos. Héctor David Santamaría. En los últimos días se han conocido cartas donde distribuidores de medicamentos de anestésicos responden negativamente a varios hospitales que han solicitado estos medicamentos para llevar a cabo diferentes cirugías. Mauricio Echeverri, director ejecutivo de Anestesiar, aseguró que aún no son claras las razones que explican este panorama. Toda esta situación necesita una respuesta clara. Le ha informado al INVIMA, no sabemos la real causa, si es multifactorial, entre ellas puede ser un desabastecimiento a nivel mundial, pero también una desconfianza en el sistema actual colombiano. Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, también expresó preocupación. Hacemos un llamado al gobierno nacional para garantizar el abastecimiento de medicamentos tan fundamentales como el fentanil, el remifentanil y el propofol. Una de las poblaciones que se ha visto más afectadas por la falta de estos insumos son las mujeres en estado de gestación, las personas con hernias y fracturas.
12 del día, 10 minutos, y otra vez hay protestas de comunidades indígenas que impiden la movilidad en la troncal del Caribe, eso en el departamento de La Guajira. Joner Alvarado. Un nuevo bloqueo se registra en las principales vías del departamento de La Guajira, esta vez sobre la troncal del Caribe, exactamente en el kilómetro 31 de la vía que de Riohacha conduce hacia Maicao. Manifiestan que todo esto se debe a una protesta por parte de varias comunidades indígenas que están pidiendo atención de PAE, transporte escolar, agua potable y también atención integral al interior de sus territorios indígenas por parte del gobierno departamental y por parte del gobierno nacional. Esta protesta ha impedido la libre movilidad de vehículos de carga y de pasajeros que a diario transitan por toda esta zona y, por supuesto, manifiestan las autoridades, afecta lo que corresponde a la imagen a puertas de una temporada de vacaciones de mitad de año. 12 del día, 11 minutos. Gracias, Jonier. Y preocupante la ola de violencia en Santander durante este 2024 porque sube la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Ajustes de cuentas y enfrentamientos entre bandas criminales ponen el alerta a las autoridades. Julián Mejía. Un reciente informe de Medicina Legal reveló que la tasa de homicidios en Santander es de 18.5% por cada 100.000 habitantes. Además de la intolerancia alimentada por las riñas, el sicariato en Bucaramanga y en Santander ha cobrado en su mayoría víctimas entre los 15 y 24 años. Ajustes de cuentas y reorganización de cabecillas de bandas criminales tienen en alerta a las autoridades. Jaime Andrés Beltrán es el alcalde de Bucaramanga. Esas estructuras por debajo se empiezan a reagrupar o reorganizar buscando quién se queda con el poder de esas estructuras. Estos ajustes de cuentas ha llevado a varios casos de sicariato. En Bucaramanga, según las más recientes cifras, van cerca de 50 homicidios y en Barranca Bermeja el número ya sube a 60. Y vamos a la ciudad de Cali porque hay emergencia sanitaria en algunas estaciones de policía allí en la capital del Valle. Según la Personería Distrital, en su más reciente informe, el hacinamiento supera el 700%. Lina Vera en Cali. A pesar de contar con 23 estaciones de policía en Cali con una capacidad total para albergar 309 detenidos, la situación de hacinamiento continúa aumentando con un sobrecupo del 700%. Las cifras son alarmantes. Por ejemplo, la estación de Junín, diseñada para 5 personas, actualmente aloja 59. La estación La Floresta, con capacidad para 6, alberga 111 personas detenidas. Y la estación de policía Los Mangos tiene más de 200 detenidos. Lo más preocupante es que se encontraron 4 casos de contagios de tuberculosis. Escuchemos al personero de Cali, Gerardo Mendoza. Al visitar las estaciones se encontró personal privado de la libertad con tuberculosis, varicela, sífilis, VIH, gastroenteritis, hongos, entre otras enfermedades que asimismo comprometen al cuerpo de custodia de la policía y sus familias, de allí que urge la intervención institucional con el Ministerio de Justicia, el IMPEC, para explorar soluciones conjuntas. El personero insiste en la necesidad de facilitar otros escenarios como centros de detención transitorio o incluso avanzar en el proyecto de una cárcel distrital para Cali. 12 del día, 13 minutos, y autoridades desarticulan a una banda de microtráfico que operaba en la Ciénaga Grande de Santa Marta y estaban al servicio del Clan del Golfo en esta zona del departamento del Magdalena. William Agudelo. En total fueron capturadas 9 personas, entre las que se encuentran 2 mujeres, quienes serían los integrantes de la banda delincuencial conocida como los lancheros, encargados de transportar cocaína a través de la Ciénaga Grande de Santa Marta para distribuirla en los municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo Magdalena. El coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, entregó detalles de este golpe. Con estas capturas se logra desestabilizar las finanzas de esta estructura criminal, la cual recaudaban aproximadamente 40 millones de pesos mensuales. En esta operación se logró la incautación de 980 gramos de clorhidrato de cocaína, 430 gramos de bazuco y 30 gramos de marihuana. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y se encuentran en proceso de audiencias concentradas para que se defina su situación judicial. La noticia internacional. El mundo sigue condenando enérgicamente el ataque israelí contra un campamento de desplazados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde murieron 45 personas. Desde Italia, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha dicho que los ataques a civiles en Gaza ya no se pueden justificar. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se ha declarado horrorizado ante la muerte de niños en ese bombardeo. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha mostrado su indignación. Jordania acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y Turquía prometió hacer todo lo posible para que estos bárbaros, haciendo
haciendo referencia a Israel, y asesinos rindan cuentas. Por su parte, la oficina de la Fiscal Militar de Israel ha prometido investigar completamente el ataque, que ha tildado de muy grave, y hace pocos minutos el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que el mortal bombardeo es un incidente trágico y que su gobierno lo está investigando. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde París. Rafael Nadal perdió en la primera ronda del Roland Garros y quedó eliminado del abierto francés. Esto a manos del alemán Alexander Zverev, número 4 del mundo. El partido duró 3 horas y 6 minutos y tuvo parciales de 6-3, 7-6 y 6-3. Con esto, el tenista español se despide tal vez su último Roland Garros, torneo donde ha salido campeón en 14 ocasiones, la última en el 2022. Rafa, de 37 años, volvió a competir en el torneo tras 2 años de estar ausente por lesiones. En este momento está en el ranking en el puesto número 275 de la ATP, pero su nombre y su leyenda en la tierra batida de Francia ilusionaban con una gesta deportiva. Lastimosamente le tocó con uno de los mejores 4 de la actualidad, y así se despide de tal vez su último torneo de Roland Garros compitiendo como jugador. Numeral Diomedes es tendencia hasta ahora en redes sociales, debido a que el 26 de mayo cumpliría 67 años. Sus fanáticos recuerdan hoy en redes los momentos icónicos del cantante con videos e imágenes, e incluso bromean sobre la costumbre que tienen en el Caribe colombiano de jugar los números de la lotería con esta fecha, y que en algunas ocasiones ya ha dejado ganadores. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 17 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Le damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga y en Medellín, por supuesto. Hoy estamos, él es el primer, mire, es que Claudia, hoy es lunes, dice el embajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras, en su cuenta de Twitter más temprano. Si me ayudan, ponemos a través de nuestro canal de YouTube el trino escrito, y dice: es la mañana después del último domingo de mayo. Exactamente dentro de 2 años, ¿cuáles serán los titulares de prensa? Habrá 2 protagonistas. ¿Quiénes serán? Es decir, dentro de 2 años exactos ya tendríamos primera vuelta, ¿cierto? Porque ayer habría sido la primera vuelta. Ayer habría sido la primera vuelta, y por eso el embajador está, imagínese, está muy entretenido allá don Roy Barreras en el Reino Unido poniendo sus trinos. ¿Pero está como anticipándose o está un poquito, le está sobrando tiempito o qué? Pues no sé, por eso le pregunto. Pero anticipándose, es que el que se anticipó fue el presidente Petro, que fue el que empezó la campaña presidencial, porque ahí es donde mejor se mueve. Sí, Claudia, yo creo que todo el gobierno está en modo de hablar de elecciones 2 años antes de las elecciones. Pues porque ahí se mueven mucho mejor en el debate. Ellos han demostrado que en la discusión pública, cuando se somete como a un aura electoral, pues ganan mucho más fácil que si es un aura de gobernar. Camila, pero uno pensaría que en la embajada en Londres hay muchas cosas por hacer, ¿o no? Allá hay mucha actividad. Y el doctor Roy Barreras está sacando cuentas electorales Pero hagámosle, respondámosle al embajador. ¿Quiénes son los protagonistas de las noticias? A ver. Oscar, yo me muero, antes de ese tema, yo me muero de ganas porque un embajador, incluso en un país importante, publique un día la agenda semanal. No, de 8 a 10, ¿qué hace? De 10 a 11, ¿qué se hace? O sea, que publiquen, ¿usted les quiere poner más control? No control, y no digo que solamente una vez, porque es que sí me da mucha curiosidad si esa agenda de 8 a 5 está copada todos los días. No, pero yo sí creo que el doctor Barrera quiere estar en la baraja. La cosa es que si él está contando tiempo, uno cuenta tiempo cuando es el tiempo de uno. ¿Sí o no? Cuando uno está contando el tiempo, sí, claro. No veo la hora de que tal cosa pase, es porque es el tiempo de uno. Entonces, ese es la primera. Uno de los 2. Él ya fue precandidato, ¿no? Sí, ya fue precandidato. Digamos, sí, claro. Y si vamos a ver, hoy, Camila, empezamos hablando de lo positivo, y quiero resaltar algo muy positivo de este trino, y es que el embajador Roy Barreras sabe conjugar el verbo haber. Y eso, habrá 2 protagonistas. Gracias, embajador Barreras. Y no habrán. Exactamente, no habrán, como dicen algunos ministros o algunos personajes.
Exacto, entonces se agradece que hagan un esfuerzo por conjugar bien el verbo haber, con un saludo muy cariñoso a algunos ministros que todavía dicen habrán y bueno, es decir, hay que mirar lo bueno. Pero como él pone eso sobre la mesa, ya incluso fue hoy o ayer, el periódico La República estaba poniendo los presidenciables más famosos o más populares en redes sociales y ponían de número 1 a Vicky Dávila, pero ella todavía no acepta, acá está, sí, es hoy, aquí quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver la portada. Interesante preguntar es cuál es el criterio presidenciable. Pues dicen los presidenciables más populares en redes sociales y ponen a nuestra colega Vicky Dávila número 1. O sea, Vicky es presidenciable. Pues ponen número 1, la ponen en la República. Porque es la que más seguidores tiene en todas sus redes. Claro, así está el ranking. Pero la pregunta es ¿por qué es presidenciable? Esa es la pregunta. Pero no solamente por eso, no solamente por eso, porque es que es muy claro lo que ella está haciendo, o sea, esa portada del 10-10-10, olvídese que ahí hay una propuesta y en el momento en que ella se empieza pero ella a pero responder, Ana Cristina ya siempre ha dicho que no, yo le pregunté incluso directamente fuera de micrófonos, le pregunté, ella no respondió ni que sí ni que no, pero nunca ha dicho que sí. Entonces hay gente, por ejemplo, nuestra aquí editora en jefe, Diana Mejía, ella dice que no, que Vicky no es candidata y que no lo va a hacer. Y realmente Vicky no ha dicho todavía que será candidata. Por eso sí, pero no ha dicho que es candidata, pero JP tampoco. Y está de tercero. Sí, cierto. Sí, pero otra cosa es portarse como candidata. Es que no estamos diciendo de hablar de decir yo soy candidata, sino de portarse como candidata, y ese comportamiento y la manera en que está respondiendo. No, cuando un periodista tiene interacciones con personajes de la vida pública, son más en un tono de cuestionamiento y no en una puja de estamos peleando por algo político. Entonces creo que un poco el comportamiento de ella muestra más que puede que sea un globo, es muy probable que sea un globo, pero su comportamiento pero yo sí creo, Ana Cristina, sí. También es que, perdóneme, es que también el presidente Petro es el que ha vuelto a Vicky Dávila casi que en una líder de la oposición. Es que la menciona en todos los discursos. A donde va, echa un discurso y menciona a la periodista, nuestra colega Vicky Dávila. Entonces, le ha dado, digamos, que ese sitial de importancia en temas de sí, pero yo creo que en estos casos, Hugo Mario y compañeros de la mesa, yo sí creo que esa línea tiene que definirse claramente, siendo Semana una revista política. Yo que trabajé en Semana tantos años, siendo Semana una revista política, se suben posiciones políticas. De hecho, cuando se discutió el sí o el no del referendo, Semana asumió una posición política a favor del sí. Pero lo que quiero decir que en estos casos, cuando se trata de la información que se maneja, que es tan delicada y que para mí es sagrada, yo creo que esa línea tiene que definirse claramente, sin ninguna duda, sí o no, y que la gente tenga claro de qué estamos hablando. Me parece que eso es importante en estos casos. Volviendo a lo que decía Sebastián de cuál es el criterio de presidenciable, yo no sé cuál haya sido el criterio de la República para la lista que hizo, pero sí creo que hoy en día presidenciable, estemos o no de acuerdo con esto, pero hoy en día presidenciable es la persona que pueda conquistar el favor de la gente. ¿Y eso qué quiere decir? Que las personas que tienen gran cantidad de seguidores en redes sociales como los tiene Vicky y que logran empatizar y digamos tener una afinidad con esas emociones positivas y negativas de la gente, esa es una persona presidenciable, más allá de si tiene una trayectoria, de si tiene una experiencia, de si tiene intereses políticos en sí, es la persona que pueda lograr que la gente vote por ella. Y yo pensaría que Vicky Dávila en una contienda presidencial tiene unas ventajas sobre otros que están ahí con mayor experiencia. También Claudia, presidenciable es alguien que ha mostrado interés, que uno ve que de pronto es el momento, porque si solamente el criterio de redes sociales hay un montón de colombianos populares y que tienen mucho alcance, entonces los metemos ahí. Yo estoy con Ana Cristina en que lo de Vicky pues es un gris incómodo. Vicky Dávila ha tenido muchos logros periodísticos en su carrera, pero que yo recuerde nunca ha hablado de economía. Al margen de entrevistar al ministro de Economía, ella no se ha interesado por ese tema, no es una persona versada en ese tema. Claro, pero fíjese entonces que el día de la mañana, Camilo, usted haga una propuesta Sebastián, tributaria integral que se presenta como propuesta, porque dice, lo que hay en Colombia es que hay que hacer 10-10-10. Claro, pero lo que pasa es que ya la política ha cambiado mucho, y no solo en Colombia, sino en el mundo. Empecemos, mire, Trump le demostró al mundo que eso cambió. Trump, ¿qué había hecho para ser presidente de los Estados Unidos? Nada. Hacer You Are Fired y ser exitosísimo en medios de comunicación. Un showman era el señor, o es el señor Donald Trump, y pues tener unos negocios importantes. Pero ¿qué más? ¿Presidencial era Donald Trump? Sebastián, le voy a decir algo.
a Sebastián se le olvidó, Gonzalo, que Rodolfo Hernández casi que es presidente. Pero había sido alcalde. Sebastián, pero él había tenido un cargo público, Hugo Mario. Yo creo que ahí no cabe la comparación. Porque había administrado un presupuesto público. Sí, pero el municipio pequeño, Petro, aquí tiene mucha influencia lo que haga el presidente Gustavo Petro, Sebastián. Mientras el presidente Gustavo Petro le entregue en bandeja de plata la presidencia o el gobierno a una persona como Vicky Dávila o a otra persona, la derecha puede llegar al poder. Yo sí le quiero hacer una pregunta a usted en este momento, Camila Zuluaga. ¿Usted ve a Colombia dentro de 2 años como estamos viendo a México el día de hoy? O sea, ¿Colombia tendrá presidenta y no presidente en 2 años? Ay, no sé, pero ojalá. No tengo ni idea si vamos a pero tener presidenta y no sé, por eso les estoy poniendo la pregunta de Roy Barreras, para ver si ustedes tienen en su cabeza quiénes son o quiénes serán los 2 protagonistas del día siguiente. Pero Claudia López sin duda alguna que está sonando, pues. O sea, así como hay que hablar de Vicky Dávila, hay que hablar de Claudia López. Entonces, pues mire, pero también suena Francia Márquez, que aquí la pone La República, y suena Verónica Alcocer, que son las mujeres que están dentro de esta lista de La República, que entiendo la pregunta de Sebastián, que ni idea cuál haya sido el criterio de selección. Es 1 Vicky, 2 Claudia López, 3 Francia Márquez y 4 Verónica Alcocer. Pero también estarán de candidatas muy seguramente Paloma Valencia, Paola Holguínez del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no sé si se me escape algún nombre de alguna. Bueno, María José Pizarro, por parte del Pacto Histórico también estará ahí. Susana Muhammad también está dentro de la lista de mujeres, así que yo creo que todo es tan incierto que no le diría, yo no sabría responderle al embajador Roy Barreras, por eso les preguntaba que si ustedes que si ustedes tienen ahí como... Yo veo, Gonzalo, que usted dice va a ser Vicky Claudia. Es lo que usted entiendo que usted está queriendo decir. Bueno, no. Sí, no, a ver, el día de hoy yo digo que es Vicky Claudia, y creo que Francia Márquez le está pasando lo mismo que le pasó a Kamala Harris. El presidente Gustavo Petro, digamos que la ha hecho a un lado de alguna u otra forma, no adrede, pensaría uno, y digamos esa figura importante dentro del petrismo para la continuación de este proyecto político, no veo que sea en la figura de Francia Márquez. Yo sí veo sin duda alguna, yo sí creo. Claudia López, Vicky Dávila. Y yo pensaría, por ejemplo, la candidata del Pacto Histórico. Yo creo que, por ejemplo, María José Pizarro está posicionada dentro del Pacto Histórico. Es una figura que está jugando con fuerza. De hecho siempre está con el presidente, al lado del presidente y demás. Claro, y lo que representa María José Pizarro, pero mire, hay que ver lo que pase con la COP y Susana Muhammad, porque si eso sale bien, ella va a salir como una reina. Es decir, si nos va bien en la COP, a Susana Muhammad va a quedar con un perfil muy distinto, no solamente dentro del país, sino fuera del país. Entonces, ahí también. Pero en esa pregunta que hace el embajador Barreras, yo creo que si es la primera vuelta, ahí hay una mujer. Por lo menos una va a ser mujer. Ay, pues ojalá. Ojalá. Sí. Y tocaría ver del lado de la derecha qué hacen o a quién le da su bendición el expresidente Álvaro Uribe entre Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Porque o si no sale con un gallo tapado aparte. Porque también pues Miguel Uribe, tapado, ¿no? Que lo puso de primero en la lista. O Abelardo de la Espriella ya puede salir, o incluso el darle su bendición a Vicky Dávila, que también dicen muchos, ¿no? Bueno, eso no lo sé, pero digamos que actualmente quienes son parte del partido y que son presidenciables o que han mostrado su interés son Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, y yo creo que las diferencias entre ellas son claras también. Entonces, hacia dónde se va a inclinar la derecha, al menos partidista, para mí todavía es un enigma. Pero lo que sí es claro, Claudia, es que el próximo año ya es un año electoral. El próximo año no va a ser el último año del gobierno, este es el penúltimo, porque sería el comienzo del tercer año de Petro, pero el tercer año, como a diferencia de los gobiernos anteriores, ya va a ser un año electoral, entre otras cosas, por lo que ha dicho Camila. El propio presidente ya puso sobre el tema de las elecciones del 26. Entonces, ya el próximo año, y eso no le ayuda al gobierno, entre otras cosas, porque realmente un gobierno tiene que tener los 4 años pues para hacer su gestión. Estamos hablando de un gobierno de 2 años y medio, porque ya el próximo año realmente ya va a ser un año electoral. Lo que estamos conversando ahora, tema de todos los días, el próximo año. Oscar, 2 años y medio en un país como Colombia son 7 siglos en Suecia. Acá, como cambian las cosas de una semana a otra, tampoco Colombia está blindada de lo que pasa en muchos países que terminan ganando la presidencia. Alguien que nadie tenía en las cartas, alguien que viene de afuera, puede ser un empresario, un influencer. O sea, usted dice que podemos tener todavía una sorpresa. No,
pues porque no, en muchos países y cercanos pasó en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, en alguien que no viene del sistema político y empieza a tener una atracción importante, alguien interesante. Falta alguien de centro, ¿no? Sí. Pues de centro aquí, pues yo me estoy refiriendo a la República porque por eso fue como leí lo del trino de Roy Barreras y dije, ay, me acordé que la República tenía los presidenciales más populares. De centro ponen a Claudia López, su tocaya, a JP Hernández lo ponen de centro. Yo no pondría a JP Hernández de centro, la verdad. Sí, no. Y a Sergio, no, yo para nada. A Sergio Fajardo lo ponen también de centro y a Jorge Enrique Robledo, que yo no creo que Robledo se le vaya a medir otra vez a ser candidato. El doctor Robledo, no, ya es suficiente. Periódico de 2022. Y vea quién ponen de centro, Camila, más abajo. Luis Carlos Reyes. Está como de centro. Es que yo tengo sobre la portada. Usted está en el digital. 39 candidatos. ¿Y quién más le sale? Sale Roy Barreras, David Luna, Paola Holguín, que usted la mencionaba, Juan Daniel Oviedo, Miguel Uribe, Aníbal Gaviria, Carlos Caicedo, Juan Carlos Pinzón, Juan Guillermo Zuluaga, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Luis Fernando Velasco, José Antonio Campo, y la lista sigue. Pero hay varios y de hecho la gran mayoría de centro. Pero sobre la agenda del gobierno nacional que le preocupa a Oscar, dice, pues 2 años es muy poco. Hay un tema que venía avanzando muy bien en el Congreso de la República y tenía que ver con la ley estatutaria de la educación, que buscaba que la educación fuera un derecho fundamental. Sin embargo, el tema está frenado en la Comisión Primera del Senado, entre otras cosas porque le están diciendo al ministro de Hacienda, Sebastián, que tiene que mostrar sustento económico, de que eso sí lo vamos a poder pagar con las arcas del Estado, después de que la Corte Constitucional pues le jaló las orejas un poco al gobierno diciendo acá no se puede aprobar cualquier cosa sin tener un aval fiscal. Pues es que de hecho María Fernanda Valdés, que salió hace muy poco el Ministerio de Hacienda, ella era un poco la encargada de esos documentos, el gobierno no ha presentado aval fiscal de ninguna reforma. Pues sobre esa reforma que está frenada en este instante, pero que venía avanzando bastante bien, porque sí creo que todos los partidos políticos coinciden en que pues la educación debería ser un derecho fundamental. En estos momentos se abre una discusión que es bastante coyuntural y es el déficit presupuestal de las universidades públicas. Óscar Domínguez es el director ejecutivo de ASCUN. ASCUN es la Asociación Colombiana de Universidades y está con nosotros en la línea. Señor Domínguez, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, a usted muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todo su equipo de la mesa y a todos los que nos ven y nos escuchan. En el marco de esa discusión de la ley estatutaria de la educación, que está frenada por falta de aval fiscal, sí quiero preguntarle, señor Domínguez, ¿qué es lo que está pasando con la financiación de las universidades públicas? Porque entiendo que hay varias de ellas a las que no se le han girado los recursos y están en aprietos económicos por cuenta de esa razón. María Camila, creo que la sociedad es consciente del ferviente llamado y permanente llamado que ha hecho el sistema universitario estatal respecto del desfinanciamiento estructural de la educación superior pública. Ustedes se dieron cuenta que esta semana que pasó, la Universidad de Antioquia de manera particular planteó algunos problemas, pero eso que nosotros hemos conocido en la asociación, porque estas instituciones, las 35 públicas, son asociadas nuestras, es la situación que podemos dibujar en muchas de ellas. Hay situaciones presupuestales que se hacen complejas, que tienen que buscarse una manera de resolverse de la forma más rápida posible, y hoy de alguna manera eso sigue siendo un problema sin resolver. Tenemos el compromiso desde hace varios años del ajuste a la ley 30 del 92, a sus artículos 86 y 87, que son los que de alguna manera definen el financiamiento para la educación superior pública, y eso no ha podido avanzarse aún. Director Domínguez, hay un diagnóstico que hizo José Manuel Restrepo, el rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, y empezó precisamente hablando en ese diagnóstico sobre la historia de ASCUN, y decía, cuando ASCUN se creó, pues los preceptos, o sea, lo principal era, 1, la autonomía universitaria, y 2, pues está basado en este sistema mixto público-privado, universidades públicas y privadas. Y pasa pues a hacer todo el desglose de lo que él cree que son, o lo que él considera que son las falencias de la ley estatutaria. Dentro de lo que usted conoce y que se ha desarrollado y se ha conversado de la ley estatutaria, ¿cuáles son esos puntos que usted diría que son fundamentales para modificar, o que no está considerando el actual proyecto de reforma? Sí, la reforma creo que todos convenimos en que es necesaria, en que el país requiere
hacer esta declaratoria en la que muchos países a nivel internacional ya sumaron a la educación como derecho. El paso por la Cámara de Representantes y el proyecto que salió de Cámara y pasó al Senado, creo que nosotros en el sector, toda la educación, hablando de la básica, la media y la superior, comprendemos que va bien intencionado, pero hay unos puntos que ahora que estamos en el Senado nos gustaría precisar. Ese que tú mencionas es uno de los que nos preocupa. Nosotros somos el único país en Latinoamérica que tiene el sistema mixto que tenemos en Colombia, donde la matrícula se distribuye 50% en instituciones públicas y 50% en instituciones privadas. El proyecto de ley hace una avanzada a dejar muy fortalecido el sistema público y nos da a entender, y esas son las discusiones que queremos hacer en el Senado, que se debilite el sistema privado, de tal suerte que eso, que hoy es una fortaleza de Colombia, pues podría, si no se corrige en el proyecto de ley actual, desmejorarse. De la misma manera, en esos asuntos relacionados con el sistema mixto, la financiación, según los preceptos constitucionales y según los desarrollos de la Ley 30, el Estado la debe garantizar tanto a las instituciones públicas a través de la oferta, pero también mecanismos de financiación para que los jóvenes y las familias puedan acceder a la educación no oficial, de tal suerte que eso todavía no está tan claro en este proyecto que está en Senado. Asimismo, los temas de gobernanza, hemos hecho algunas menciones de que implementar los mecanismos de democracia directa en las instituciones de educación superior, que son instituciones autónomas y que esa autonomía les permite establecer mecanismos de gobernanza. Quisiéramos saber hasta dónde esa interpretación de la gobernanza de su propia generación de gobernanza riñe con con este mandato de democracia directa. Y así sucesivamente otros elementos, pero creo que esos tres, el sistema mixto, su financiación, los temas de la autonomía, son parte de esos 8 puntos que hemos mencionado recientemente al Senado y que le hemos dicho que es necesario revisar. Director Domínguez, yo voy a hacer aquí como a traer a la discusión lo que dicen las personas que de alguna manera consideran que ustedes desde Ascún pues lo que están haciendo es defender los intereses de la educación privada, a pesar de que Ascún recoge tanto universidades públicas como privadas, porque lo que ha venido pasando en los últimos años es que las universidades privadas se beneficiaron de las políticas de Estado como Serpilo Paga, como el que vino después, creo que se llamó Generación E, y que esto dejó desfinanciado el sistema público y las universidades privadas pues construyeron edificios, hicieron unos desarrollos importantes, y ahora con esta baja de estudiantes, la baja de la matrícula, pues esto se presenta en un momento muy coyuntural en que si se aprueba la ley estatutaria como está, esas universidades privadas pues van a sufrir unas consecuencias terribles, pero en últimas el análisis de estas personas es, bueno, pero pues que se las arreglen como puedan, porque ya durante muchos años el Estado financió a las universidades privadas. Ante eso, ¿ustedes qué tienen que decir? Claudia, muy importante la pregunta, y creo que ese es un debate en el que de manera particular en este gobierno nos hemos enfrentado mucho. Ahora pareciera que todo lo que en ampliación de servicios el sector privado ha hecho, hay que revisarlo y pasarse a una línea más estatizada. Pero yo a la pregunta le respondo con lo siguiente: si tenemos 2.400.000 estudiantes en la educación superior y la mitad de ellos están en pública, que representan más o menos, o mejor, el 90% de ellos son estrato 1, 2 y 3, y de ese otro millón de estudiantes que está en la educación privada, que son de estratos 1, 2 y 3, el 70%, ¿qué vamos a hacer con esos jóvenes cuando el sistema se debilite en las instituciones privadas? Los desarrollos de muchas instituciones se han dado con unos proyectos que a través del tiempo les ha permitido consolidar infraestructuras y consolidar unos mecanismos que garantizan la calidad que hoy en día ven ustedes establecida. Solo pongámoslo en las cifras de hoy, los 5.5 billones de este año de educación superior, 4.5 están en las instituciones privadas y algo más de 1 billón está aportando sistemas de financiamiento en otro tipo de instituciones. Es decir, el debate es mucho más de beneficios para unos y de alguna manera desprotección de otros. Creo que Colombia está en el momento de revisarse
¿Qué quiere hacer con esos casi 1.800.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3? Claro, director, y eso es súper entendible porque ya hay unos estudiantes que están ahí y que no son precisamente pues millonarios. Hoy en día en Colombia la gente de que millonaria envía a sus hijos a estudiar por fuera. Las universidades no están llenas ni siquiera de estudiantes de estrato 6, las privadas. Pero sí hay una realidad y es que las universidades públicas se desfinanciaron. Cuando uno ve, por ejemplo, la crisis de la pedagógica por sus instalaciones, uno dice, caramba, ¿y qué pasó? ¿Dónde estaban los recursos para poder arreglar que estas infraestructuras no se cayeran? No, es que la plata se fue a hacer Pilo Paga. Y sí, ser Pilo Paga fue importante y lo que sea, pero el punto es, ¿ustedes qué plantean ante la realidad que tiene todos estos bemoles? Porque no puede ser solamente no se apruebe la ley estatutaria, es ¿cómo hacemos? Porque el problema es de plata y parece que no alcanza para las dos. Claro, pero precisamente, Claudia, ese es el punto. Hay una apuesta o una manera de interpretar el tema que es entonces decir que la causa del desfinanciamiento estructural de la educación superior pública puede ser o es en una razón que las instituciones privadas se están quedando con el recurso del Estado. Y eso está demostrado que no es cierto. Hay una formulación en la Ley 30 del 92 donde se dijo qué tipo de transferencia iba a hacer el Estado a las instituciones públicas y el Estado en ese momento del 92 se quedó en la posición cómoda de aumentar el IPC y no quiso aumentar más pudiendo hacerlo. La pregunta que uno se haría hoy en día es, en este gobierno, donde las posibilidades de transferencia a las instituciones públicas le está permitiendo al mismo Estado transferirle una mayor cifra a las instituciones públicas, ¿eso está cambiando la condición de ellas? ¿O definitivamente el desfinanciamiento estructural hay que mirarlo desde otras dimensiones y con otra política pública? Doctor Domínguez, otra crítica que algunos rectores están haciendo a esta discusión es que ustedes se están centrando casi exclusivamente en infraestructura y en modelos pues de elección popular de órganos pues administrativos, pero poco y nada del contenido de la educación, del futuro de la educación, de la inteligencia artificial, de los pensums, de por qué los estudiantes cada día estudian más, como que el contenido y el conocimiento está quedando casi que de manera marginal en una reforma de la educación. ¿Usted qué dice ante esas críticas? No, desde luego, Sebastián, y esa es la apuesta que estamos haciendo. Estamos introduciendo un tema precisamente que nos permita hablar de la calidad. Es que una cosa es vender lo que políticamente resulta siendo muy llamativo, que es acceso para todos, y otra cosa muy distinta es ofrecer una oferta que sea pertinente, que sea de calidad. Y las cifras en programas académicos hoy, en instituciones acreditadas de calidad, en número de programas acreditados de calidad, nos muestran que el papel del sistema es positivo y en ese sistema, hablando de públicas y privadas, las instituciones no oficiales tienen una ventaja mayor en términos de oferta de programas acreditados y de instituciones acreditadas. Entonces, lo que creo es que nos tenemos que ver como un sistema integral. No es solo un reclamo por los recursos, es que nos permitan seguir haciendo la apuesta institucional que hemos venido haciendo con calidad, mejorando infraestructura, haciendo oferta pertinente, y en eso estamos todos, todo el sistema, como sistema mixto desde luego, y claro, es importante que si el Estado, que es responsable constitucional de que la gente pueda acceder a la educación, pues facilite para ambos sectores que están haciendo la oferta unas condiciones. Doctor Domínguez, hace días venimos hablando de lo que está pasando en la Universidad Nacional. A algunas personas les preocupa el hecho de que el gobierno aparentemente quiere tomar el control del poder de esta importante universidad y que eso se pueda replicar en otras universidades públicas del país. ¿A usted le preocupa lo que ha dicho, por ejemplo, el rector Wasserman en el sentido de que el gobierno nacional quiere golpear la autonomía, la independencia de la universidad pública? Digamos, en este momento, en una mirada tan polarizante como la que se está, es claro para nosotros desde ASCUN decir que en defensa de la autonomía, la Universidad Nacional de Colombia tiene los mecanismos internos para, en el marco de su ordenamiento jurídico, resolver la situación. ¿Y cómo se resuelve? La situación se resuelve yéndose a la decisión de ese Consejo Superior en el que se eligió un rector. Y si alguien está en contra de los mecanismos que se eligió ese rector, ese ejercicio que se dio debe demandarse, pero la persona que salió elegida debe estar liderando
la institución para la cual el Consejo Superior le designó. Si hay situaciones contrarias a esa decisión y si se presentaron situaciones inapropiadas de utilización de los mecanismos, de los reglamentos, eso debe demandarse. Ese es el transcurso natural, pero lo que no puede uno ahora es pensarse en que habiendo unas reglas de juego y habiéndose surtido un ejercicio, ahora queramos modificarlos habiendo aceptado unas condiciones iniciales. Ese es un tema en el que todos nos cuidamos de opinar. La institución es una institución autónoma, tiene mecanismos autónomos para resolver este proceso y sin duda en un acuerdo sensato entre el gobierno nacional, que tiene una parte de actores que constituyen su Consejo Superior y otra contraparte de la que conforman la comunidad académica, el mismo, estoy seguro que podrán resolver la situación si hay voluntad. De lo contrario, vamos a seguir en un tira y afloje, donde unos consideran que eso fue ilegal, quienes eligieron al rector, y otros consideran que están desarrollando lo que la norma institucional les permitió, que era escoger un rector con los mecanismos que estaban hasta ese día planteados. Doctor Domínguez, volviendo con la reforma a la educación, le tengo dos preguntas puntuales. La primera, ¿cómo ven ustedes los tiempos, considerando que si el 20 de junio no es aprobada en los dos debates que le quedan, pues se terminaría hundiendo? Y la segunda, ¿consideran ustedes que está la justificación para tramitar esta ley como una reforma estatutaria? Sí, nosotros creemos que si estas pequeñas observaciones que hemos hecho han tenido la necesidad de análisis de tantos sectores, estoy seguro que el Senado de la República rápidamente tramitará los ajustes que nos permita considerar los elementos que hemos planteado, un sistema mixto, fortalecido, mirando de avanzada la educación superior. Nosotros creemos que los temas que estamos planteando apenas corresponden al 10% de lo que falta de la ley. Hoy la ley todos la hemos aceptado en un 90%. Tenemos estos pequeños puntos en los que quisiéramos precisiones, porque al final, aprobada esta ley como ley estatutaria, a quienes les van a hacer la reclamación del derecho son a las instituciones. Los estudiantes van a venir a las instituciones a decir: exijo mi derecho, y las instituciones tienen que haber quedado con el amparo de esta ley que les diga cómo lo pueden resolver y cómo lo pueden tramitar. Ese es el punto. Estamos muy cerca y yo estoy seguro que el Senado de la República podrá dar los trámites correspondientes si se subsanan situaciones que abiertamente en un control constitucional le impedirán a esta ley cumplir su cometido. Recuerde que esta ley tiene 4 momentos: debate en Cámara, debate en Senado, control constitucional y sanción presidencial. Queremos que llegue al control constitucional superados todas las inquietudes que nosotros, entre otros actores, estamos planteando. Pues don Óscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades en el país, mil gracias por estar con nosotros y por hablar de esta que es una de las reformas importantes que ha planteado el gobierno nacional y que venía avanzando bien, pero está frenada ahora en esta comisión primera. Gracias por atendernos y ojalá, por el bien de la educación de todos en Colombia, pues esto salga de la mejor manera. Un feliz resto de día para usted. Igual, Camila, muchas gracias a ustedes, muy amables. Un saludo especial, 12 del día, 48 minutos. Estábamos hablando de elecciones antes de saludar al señor Domínguez de ASCUN. Y hablando de elecciones, este año es un año electoral. Este fin de semana tenemos, Gonzalo, elecciones en México. Recuerde que se nos vienen elecciones en Venezuela, tendremos las elecciones de los Estados Unidos, pero hay que mirar a Europa, porque tenemos elecciones europeas que, si bien es cierto, no son tan importantes mediáticamente, sí lo están siendo en los distintos países europeos, porque van a definir un poco el panorama geopolítico de ese continente. Sobre todo, Camila, por la llegada de la ultraderecha a los gobiernos o algunos gobiernos del viejo continente. Le cuento, las elecciones europarlamentarias serán del 6 al 9 de junio. Son más de 400 millones de ciudadanos que están llamados a votar por 720 diputados. Ese es el número de escaños en general que hay dentro de la Eurocámara. Para hablar un poco qué significan estas elecciones y sobre todo el momento en el que se dan, cuando los movimientos nacionalistas, antimigrantes están tomando poder en el viejo continente, como le decía, tenemos en línea a Miguel Urbán. Él es eurodiputado por el movimiento anticapitalista de España, movimiento que, por cierto, no buscará la reelección. Eurodiputado, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
Gracias a vosotros por la invitación. Eurodiputado, viendo el crecimiento de los movimientos nacionalistas en algunos países cruzando el Atlántico, de los movimientos antimigrantes y siendo el movimiento suyo anticapitalista, un movimiento de izquierda, una organización de izquierda, ¿por qué decidir no buscar la reelección y no participar en una barrera para la llegada de este tipo de grupos políticos? Bueno, primero una aclaración. Yo no los llamaría nacionalistas. Yo lo que son gente de extrema derecha, que es diferente. De hecho, hay sectores nacionalistas, tanto en Europa como en América Latina, que son progresistas y que no tienen por qué ser catalogados dentro de esos discursos de odio, antimigrantes, antiminorías, porque no solo son antimigrantes, también antifeministas y antimujeres. Y yo creo que es importante ver primero que, en segundo lugar, que la extrema derecha no es que vaya a llegar al Parlamento Europeo. Ya está muy presente en el Parlamento Europeo. A día de hoy, si los tres grupos de la extrema derecha se unificaran en uno solo, serían el segundo grupo en diputados de la Eurocámara por encima del Partido Socialista. Y en tercer lugar, yo creo que, por desgracia, a la extrema derecha no solo se le frena votando, sino que hay muchos trabajos antes y que hay que hacer, y es reconstruir el tejido social, reconstruir justamente comunidad, reconstruir lazos de clase para oponernos a estos discursos del odio. Muchas veces vemos las elecciones como un atajo y yo creo que nos equivocamos, ¿no? Las elecciones deben de ser la conclusión de un proceso. Y en este caso, por explicar mi caso, justamente yo ya llevo 2 elecciones y el acuerdo que tenemos en nuestra organización es que una vez que hemos estado 2 mandatos, no repetir no solo como eurodiputados en ningún cargo público, ya que queremos demostrar que la política puede ser un trabajo, pero en ningún momento puede ser una profesión. Y creemos que hay que dignificar justamente la política y cumplir con los acuerdos que teníamos. Ahora, viendo lo que está pasando en Portugal, lo que ocurrió en Países Bajos, lo que ha llegado a Italia y esa masificación de la ultraderecha en Europa, las causales que usted ve como analista, ¿cuáles serían? Bueno, justamente yo llevo desde hace 15 años dedicándome al estudio de la extrema derecha. Tengo varios libros sobre extrema derecha. Publiqué ahora recientemente un libro que se llama Trumpismos en el Estado español con la editorial Verso y en América Latina con Fondo de Cultura. Y lo que yo planteo es que no podríamos entender esta ola reaccionaria primero sin entender que no es europea. O sea, que el problema no solo lo tenemos en Europa. Yo creo que Trump demostró cómo el problema era internacional. Bolsonaro demostró cómo el problema también estaba en América Latina. Tenemos Milei, tenemos Bukele ahora mismo en El Salvador, que yo creo que es un ejemplo muy peligroso para el conjunto del continente latinoamericano. Tenemos Modi en la India, que es el país más populoso del mundo. Tendríamos Turquía con Erdogan, tendríamos Putin, tendríamos Netanyahu. Por desgracia estamos ante un fenómeno global y no solo europeo. Ya me gustaría que solo fuera europeo. Una vez dicho esto, no podríamos entender ese fenómeno global sin entender que, en cierta medida, en mi punto de vista, la extrema derecha responde a un problema sistémico de crisis del régimen capitalista. Una crisis del régimen capitalista que es la conjunción de la crisis del neoliberalismo y de gobernanza neoliberal, como estamos viendo en estos últimos momentos, y su mutación en un neoliberalismo cada vez más autoritario, y la crisis ecológica. La crisis ecológica lo cambia todo. La crisis ecológica ha cancelado el futuro, ha cancelado la última utopía que quedaba viva de la modernidad, que era la utopía capitalista del crecimiento y el progreso como elemento de futuro. Ahora mismo somos incapaces de imaginar un futuro que no sea crecimiento y progreso. Y la extrema derecha, ante esa incapacidad, ante esta crisis de régimen capitalista que genera inseguridades, que genera pánicos, que genera miedos, que genera futuros inciertos,
La extrema derecha nos propone no tanto imaginar el futuro como volver al pasado. Una propuesta autoritaria y reaccionaria de regresar al pasado, de dar seguridades a la gente. Porque y sobre eso construye sus mayorías sociales. Es que hay algo que me parece muy interesante. Usted en la entrevista ha mencionado el concepto o la ultraderecha más de 15 veces, y pues por pura lógica, si existe la extrema derecha, pues existe la extrema izquierda. Un extremo existe en tanto existe otro, es por lógica. ¿Cuál sería la extrema izquierda en Europa entonces o en el Parlamento Europeo? Ya me gustaría que usted tuviera razón y pudiera existir la extrema izquierda, como dice. Las cosas no son tan sencillas. No, pero es que es por lógica. O sea, filosóficamente es imposible. Si hay una extrema es porque existe otro. Si no existe el contrario, la extrema derecha tiene identidad en tanto existe el otro extremo. Digamos, usted lo pone en un plano horizontal y pone la extrema derecha, pues tiene que existir la extrema izquierda, ¿no? No, creo que se equivoca. Creo que usted está utilizando una pedagogía de tertuliano de ciencias políticas bastante obsoleta. De hecho, lo que estamos viendo ahora mismo es que la extrema derecha normalmente no está polemizando con el extremo, con la extrema izquierda, sino que está polemizando con el centro político, con lo que comentaristas y sobre todo ensayistas políticos hablan del extremo centro. Estamos en un momento de polarizaciones políticas que ya ni siquiera se dan polarizaciones políticas entre izquierda y derecha, se pueden dar entre extrema derecha y derecha, incluso entre extrema derecha y extremo centro. Eso es lo que estamos viendo conjuntamente en Europa. Usted está intentando ver con gafas del siglo pasado y esto es un fenómeno nuevo, y yo creo que es interesante comprender cómo ese fenómeno no se podría entender justamente sin la crisis de régimen capitalista en la que nos encontramos y cómo se está generando polarizaciones políticas en donde la extrema derecha se está planteando como una lógica antisistémica y antisistema liberal, como lo conocíamos hasta ahora mismo. Eurodiputado Urbán. Eurodiputado, sí. Ahora que usted habla del centro, le quisiera preguntar precisamente por el centro, porque estamos hablando de esos extremos y de esas posibilidades de la extrema derecha, por otros lados de la extrema izquierda o de la izquierda, y en ese panorama, ¿el centro qué lugar ocupa? Si esto es para el centro, mejor dicho, si el centro desaparece, o es antes, por el contrario, una oportunidad para el centro, o si para usted el centro no existe, porque hay personas que dicen el centro no existe. Bueno, yo lo que estaba planteando es justamente una categoría social de ciencias políticas que habla de extremo centro, que es la unificación de lo que conocíamos como el turnismo clásico europeo entre la vieja socialdemocracia y la vieja democracia cristiana, que en cierta medida durante más de 40 años han gobernado Europa como una gran coalición. Esa gran coalición se está resquebrajando. Y lo que estamos viendo es que el conjunto de la extrema derecha está radicalizando el conjunto del arco político. Lo está radicalizando hacia la derecha. Y de hecho, en estas elecciones europeas, si ustedes quieren hablar de elecciones europeas, lo que estamos viendo es que la candidata del Partido Popular se está abriendo por primera vez a romper un tabú después de la Segunda Guerra Mundial, que es gobernar con la extrema derecha. Algo que ya pasaba en ciertos países europeos, ahora mismo, además, no es cualquier cosa que sea Ursula von der Leyen, que es alemana, donde el tabú es mucho mayor justamente por su papel en la Segunda Guerra Mundial, se abra a distinguir entre una extrema derecha mala y una extrema derecha buena con la que se puede llegar a acuerdos en la Eurocámara. ¿Por qué? Porque la extrema derecha puede que consiga llegar al 30% de los diputados y diputadas del próximo Parlamento Europeo. Y esto le daría una minoría de bloqueo. ¿Qué significa? Para que los oyentes colombianos lo sepan. Todas las grandes leyes, acuerdos comerciales de la Unión Europea que sean ratificados por el Parlamento Europeo tendrían que pasar
de una u otra forma con el acuerdo de la extrema derecha. Se me acaba el tiempo, señor Urban, y por eso perdóneme interrumpirlo, porque me encantaría poder seguir hablando con usted, pero quizá una última pregunta, y es que si bien es cierto, ese es el impacto de las elecciones europeas ahora que se vienen, ¿cuál va a ser el impacto de las elecciones europeas en las elecciones locales y en el panorama político de cada país? Usted es eurodiputado español y nos hablaba de una candidata del PP. ¿Qué impacto va a tener en España? O, por ejemplo, se está hablando que a Macron en Francia, Le Pen podría terminar ganándole el pulso en las europeas, y asimismo la señora Meloni en Italia, pues seguir manejando el poder político. ¿Qué tanto influyen estas elecciones europeas en la política local de cada uno de sus países? Mucho, y entonces tendríamos 27 causales, porque hay 27 países miembros. Le Pen lleva ganando a Macron las dos últimas elecciones europeas. Desde el 2014, Le Pen ha conseguido ser la primera fuerza. Aún así, no ha conseguido luego nacionalmente ser la primera fuerza y ganar en las presidenciales. La única diferencia es que puede ser que en esta ocasión le saque más de 15 puntos al presidente del gobierno y pueda abrir una crisis fuerte en Francia. Tenemos elecciones en varios países europeos que coinciden con las elecciones europeas. Por ejemplo, en Bélgica, donde me encuentro, tenemos elecciones municipales, regionales, nacionales.